El día de hoy vamos a trabajar con el primer contenido, que es la función de relación. La función de relación viene de las características de los seres vivos. Recordemos que la biología estudia, ¿qué estudia la biología principalmente? ¿Qué estudia? A ver quién me dice que estudia la biología. La vida, me dicen por aquí, a los seres vivos. Los seres vivos y qué más. Los seres vivos son una unidad, no dependen de otra cosa para sobrevivir. Los seres vivos, sus etapas de desarrollo, me dicen por acá. ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes viven aislados, ustedes solitos, no dependen de más nada. Los seres vivos, su estructura, funciones, exacto, el ecosistema que los rodea. Entonces, la biología va a estudiar a los seres vivos y a su entorno, su relación con su entorno, cómo él se desarrolla en el ecosistema. Entonces, vamos a comenzar con las diapositivas. Quedando ya claro lo que es la biología, entraríamos un poco a lo que son las características de los seres vivos para poder explicar la función de relación. ¿Se ven las diapositivas? Ok, entonces la función de relación viene de las características de un ser vivo. ¿Qué nos caracteriza como un ser vivo? En primer lugar, una estructura material compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos una organización. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de los humanos, en el caso de los animales superiores, es donde más se observan los niveles, que viene desde un nivel subatómico, atómico, nivel célula, luego viene el nivel tejido, del nivel tejido viene el nivel órgano, sistema, hasta que se forma un individuo o un organismo completo. Entonces a eso se refiere cuando habla de una estructura material compleja, que va de lo simple a lo complejo, va de lo químico a lo biológico. Entonces, todo ser vivo va a estar organizado de esa manera, va a tener una estructura. Luego tenemos que un ser vivo es capaz de nutrirse. Nutrirse es cuando es capaz de tomar del exterior, de tomar del medio, lo que necesita para desarrollar. Hay tres tipos de nutrición. Está la nutrición autótrofa, que son aquellos organismos capaces de sintetizar su propio alimento, por ejemplo las plantas y algunos tipos de bacterias. Tenemos la nutrición heterótrofa, que es cuando necesitan de otro organismo para alimentarse. ¿Y cuál será la tercera? ¿Cuál será la tercera? Creo que en biología de segundo año la mencionamos, a ver si se acuerdan. ¿Cómo se llama la tercera? La primera es autótrofa, cuando sintetizan su propio alimento. Heterótrofa, cuando necesitan de otro para alimentarse. ¿Cuál me faltaría? Hay una que es la combinación de las dos. ¿Cómo se llama? Mixtótrofa sería. Aquellos organismos que son autótrofos, pero también cumplen con una función heterótrofa. Más adelante les tengo un ejemplo sobre eso, y son las plantas insectívoras, también conocidas como plantas carnívoras. Ellas aplican los dos tipos de alimentación y se les conoce como plantas mixtótrofas. Continuamos con otra característica, que es la capacidad de relacionarse, que de aquí es donde vamos a desarrollar el tema. La capacidad de relacionarse es cuando un ser vivo es capaz de responder a los estímulos del medio exterior puede ser tanto de su medio interior como de su medio exterior. Entonces es eso, cuando el organismo es capaz de captar esos cambios que ocurren en el exterior y en ellos se produce una respuesta a ese cambio. Esa es la capacidad de relacionarse, responder a estímulos exteriores. Y otra de las características es la capacidad de reproducción. Un ser vivo es capaz de reproducirse.
Reproducirse no es más que procrear o que producir nuevos organismos de su misma especie. ¿Cuáles son los tipos de reproducción? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuáles son los tipos de reproducción? No, de reproducción. Tipos de reproducción. No es ovípara y vivípara. No. Sexual y asexual. Reproducción sexual y asexual. Muy bien, Araceli. Reproducción sexual y asexual. Continuamos entonces. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de relacionarse, también nos referimos a que el organismo presenta estas características, la irritabilidad o excitabilidad, también conocido como sensibilidad, irritabilidad o excitabilidad. Estas son propiedades que son de los organismos vivos, es decir, es inherente a todo ser vivo. La capacidad de irritabilidad o excitabilidad es inherente a todo ser vivo. Esto es la capacidad de reaccionar ante la influencia del medio externo. Esa influencia del medio externo son los estímulos. Y los estímulos no son más que cambios físicos y químicos que ocurren en el ambiente interno o externo. No son solo cambios externos, porque si por ejemplo hablamos del ser humano, puede existir cambios internos cuando, por ejemplo, hay un alto consumo de azúcar, hay una variación en los valores de la glucosa en sangre. Cuando hay mucho consumo de grasas, hay una variación del colesterol. Entonces, también son cambios internos y nuestro organismo va a responder de alguna manera. Continuamos. Tenemos aquí algunos ejemplos de estímulos luminosos. Por ejemplo, cuando el ojo es expuesto a un haz de luz muy fuerte, la pupila se va a dilatar. Como respuesta a ese estímulo luminoso, nuestra pupila se va a dilatar. Tenemos como ejemplo los girasoles. ¿Qué pasa con los girasoles? Ellos se van a orientar en sentido de los rayos de luz. Este tipo de movimiento tiene un nombre más adelante en la función de relación de los vegetales, se lo voy a presentar. Les voy a decir cómo se llama ese movimiento que ejercen. Y tenemos aquí a los insectos. Si ustedes observan un foco, por ahí después de las 5:30, 6 de la tarde, cuando ya empieza a oscurecer, se van a dar cuenta, principalmente los que van hacia la calle, que alrededor del foco van a haber muchos insectos, porque los insectos generalmente les atrae un estímulo luminoso. Siempre van a estar, así de noche van a estar cerca de los focos, les atrae ese estímulo luminoso. Entonces estos son algunos tipos de respuesta ante un estímulo luminoso, cuando el estímulo es un fotón de luz. ¿Está claro hasta el momento? Para seguir a la siguiente diapositiva. Ok, seguimos. Vamos ahora con la función de relación de la célula. Se dice que la interrelación es permanente, es decir, la célula está en constante cambio, la célula está en constante relación con su medio exterior, siempre está respondiendo a estímulos externos, porque siempre hay variaciones en el medio extracelular. Si los factores externos varían, la célula responde a dichos cambios. Reacciona cuando es estimulada y la transmisión del estímulo se realiza por medio de ondas. Es decir, la respuesta que emita la célula va a ser mediante ondas. Cuando ella responde a un cambio exterior, su respuesta va a ser por medio de ondas. Algunas reacciones biológicas que pueda presentar la célula son efectos piezoeléctricos, que esto es cuando cambia el potencial de membrana de la célula, cuando hay un cambio en el potencial eléctrico de la célula.
Recordemos que en la célula entran aniones y cationes. Estos tienen cargas positivas o negativas. Entonces eso causa un potencial de acción, un potencial eléctrico. Eso puede variar y por lo tanto van a ocurrir cambios en la célula. Cambios de permeabilidad en la membrana celular. Recordemos que la membrana celular es la que decide quién entra y quién sale de la célula. Mecanismos de oxidorreducción son tipos de reacciones químicas que ocurren. Mecanotransducción tiene que ver con cambios mecánicos, cambios de movimiento ante un estímulo táctico. Síntesis de colágeno o de otras sustancias también. Y tenemos como ejemplo, esto pasa también en las neuronas. Aquí tenemos una célula emisora, ella va a liberar un tipo de sustancia química conocida como ligando. Y va a haber una célula diana o célula blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que esta célula va a tener un receptor para ese tipo de ligando que está liberando la otra célula. Es decir, una célula que no tenga este receptor no va a ser capaz de emitir una respuesta. Porque si no recibe la señal, si no recibe el estímulo, no hay manera de que produzca una respuesta. De igual manera pasa con las neuronas. Una neurona libera un neurotransmisor, que es una sustancia química. Esa sustancia química va a llegar a la otra neurona. Esta va a seguir transmitiendo el impulso nervioso. Esto hasta que llegue al cerebro, el cerebro interprete la información y envíe una respuesta. Tenemos los tipos de reacciones de la célula. Estos tipos de reacciones se les conoce como respuesta biológica, es decir, de qué manera va a responder la célula ante un cambio en su exterior. Tenemos, en primer lugar, los tropismos. Los tropismos son movimientos de orientación que realiza la célula o parte de ella frente a un estímulo. Puede ser positivo o negativo. Positivo cuando se orienta hacia ese estímulo, negativo cuando se aleja. Pero para que estén claros, el tropismo es un pequeño movimiento de una parte de la célula, o si es un organismo más superior, una parte de ese organismo. Este es el caso de los girasoles. En los girasoles, las flores van dando un pequeño giro en sentido del estímulo luminoso, en sentido de los rayos del sol. No se mueve, no hay un desplazamiento como tal, la planta no se cambia de lugar, solo la flor va girando. Entonces eso es un tipo de tropismo, es un leve movimiento. Luego tenemos la ataxia o taxismo, también se le conoce como tactismo. Este es un movimiento de orientación, pero con desplazamiento. Aquí el organismo sí se desplaza. Se desplaza totalmente. Entonces es un movimiento de orientación con desplazamiento de la célula ante un estímulo. Igual también puede ser positivo o negativo. Entonces, para que quede claro, o para que los diferenciemos, en los tropismos hay la orientación de una parte de la célula o una parte del organismo como tal, si es un organismo más superior. Y en el tactismo o en la ataxia hay un desplazamiento, totalmente se cambia de lugar. Tenemos algunos ejemplos de ataxias bacterianas. La primera es la aerotaxia, que es la respuesta de migración ante un gradiente de oxígeno molecular. Si se va hacia el gradiente, ¿sería positivo o negativo? Si se va hacia el gradiente de oxígeno molecular, ¿sería positivo o negativo? Positivo, ¿verdad? Y si se aleja, sería negativo. Tenemos la fototaxia, que es la respuesta de migración frente a un gradiente de intensidad de luz. Si se va hacia la luz es positivo, si se aleja es negativo.
Tenemos la quimiotaxia, que es la respuesta de migración ante un gradiente de concentración de una sustancia química. Si se va hacia la sustancia química es positivo, si se aleja es negativo. También se dice que si se va hacia el gradiente de concentración de la sustancia química, esta es una sustancia atrayente porque le aporta nutrientes. Pero si se aleja es repelente porque son sustancias tóxicas para la bacteria. A esto también se le conoce como reacciones fóbicas, cuando una sustancia es repelente para la célula, para la planta, para el animal. A esto se le conoce como reacciones fóbicas, porque es repelente o repele a ese tipo de organismo. Aquí tenemos un ejemplo de quimiotactismo. Si es positivo, la bacteria se va a acercar hacia la sustancia química y si es negativo, la bacteria se va a alejar. Tenemos la función de relación en los vegetales. En primer lugar aparecen lo que son los agentes de la vida de relación de las plantas. ¿Cuáles son los agentes de la vida de relación de la planta? Tenemos de tipo climático, tipo físico-químico y tipo biótico. De tipo climático es el calor, la luz, el agua y la atmósfera. Es decir, de qué manera ellos son los que inciden sobre el desarrollo de la planta. La planta va a depender de estos agentes. Una variación en alguno de ellos va a producir un cambio. Por ejemplo, si una planta es de temperaturas bajas, o sea, por ejemplo, las fresas se dan en ambientes fríos. Si yo trato de realizar un cultivo de fresas en un ambiente de temperaturas altas, ¿ustedes creen que se va a desarrollar adecuadamente? No, ¿verdad? Porque no es el tipo de agente climático que necesita. Entonces, una variación en cualquiera de estos agentes va a cambiar o va a incidir de manera negativa en la planta. Igual los suelos, cada planta se desarrolla en un tipo de suelo en específico. Los seres vivos que rodean cada espécimen. Hay seres que son positivos para un cultivo, como hay otros que son dañinos, pueden ser una plaga. Entonces todo eso va a incidir sobre el correcto desarrollo de una planta. Tenemos ahora los órganos de relación de los vegetales. ¿Cuáles creen ustedes que son los órganos de relación de los vegetales? De una planta o de un vegetal, ¿qué creen ustedes que va a captar los estímulos externos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué estructuras van a captar los estímulos externos? ¿No conoce? A ver, ¿cuáles son las partes de una planta? No, el polen no. El polen es para su reproducción. ¿Cuáles son las partes de una planta? Hoja, raíz. Entonces, todas estas estructuras, la flor, el fruto, la hoja, el tallo y la raíz son los órganos de relación de los vegetales. Son los que van a captar los estímulos del exterior, como también son los que van a emitir la respuesta, porque allí es donde podemos observar la respuesta, el cambio que produjo el cambio exterior. Un cambio exterior me va a producir un cambio en esa estructura. Si no es el ambiente adecuado, los frutos no se van a dar buenos frutos. Los frutos pueden ser más pequeños, pueden salir dañados. Las hojas, no sé si la temperatura está afectando, las hojas se pueden marchitar muy rápido.
todo eso va a incidir sobre la planta. Entonces, allí es que yo voy a observar los cambios. Ellos reciben el estímulo y también emiten la respuesta, porque en ella es que voy a observar ese cambio. Y tenemos por acá un ejemplo de algunos tipos de mecanismos que utilizan ciertas plantas para obtener lo que necesiten o para defenderse, o algunos tipos de respuestas biológicas como el tropismo o la taxia o tactismo. Tenemos el ejemplo de las plantas insectívoras, también conocidas como plantas carnívoras. Las tenemos por acá, voy a colocarle en la imagen. ¿Qué pasa con estas plantas? Aquí les leo, ellas se valen de hojas modificadas para capturar y consumir a sus víctimas. Son propias de suelos pobres en nitrógeno y obtienen de los insectos los nutrientes que no absorben por las raíces. ¿Qué pasa con estas plantas? Ellas se desarrollan en un ambiente que no cubre con sus necesidades de nutrientes. Son suelos pobres en nitrógeno y ellas necesitan mayor cantidad de nutrientes. ¿Qué pasa? Ellas logran adaptarse a ese cambio que hubo. Es un cambio de tipo físico-químico, porque es un suelo pobre en nitrógeno. Entonces, su respuesta va a ser adaptarse. ¿Cómo se adaptan? Ellas con el tiempo, porque eso no ocurrió de un día para otro, ellas modificaron sus hojas. Sus hojas en realidad son estos que parecen como unos pelitos, unas agujitas. Esas son sus hojas, son hojas modificadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando un insecto o todo tipo de animal se posa sobre ella, porque además de esto tienen un tipo de sustancia que los atrae, que atrae a los insectos, cuando él se posa sobre ella va a tener un estímulo o va a percibir un estímulo táctil, un estímulo mecánico cuando se posa sobre ella el insecto. A ella percibir ese estímulo, entonces ella cierra sus hojas. Sus hojas van a formar como una especie de red. Como ven acá, eso va a permitir o va a atrapar al insecto y este no va a poder salir y se va a tener que quedar allí hasta que se descomponga. Él se queda atrapado, se queda ahí hasta que se descompone y al descomponerse va a aportar los nutrientes que el suelo no le está aportando, aportar los nutrientes que el suelo no le está aportando a esta planta. Por eso también esta planta tiene un tipo de nutrición mixtótrofa. ¿Por qué? Porque ella es autótrofa al realizar el proceso de fotosíntesis y es heterótrofa porque necesita de otro tipo de organismo para cubrir con sus necesidades de nutrientes. Entonces es mixtótrofa. Aparte de que es mixtótrofa, también responde a un estímulo táctico, a un estímulo táctil, un estímulo mecánico, podríamos decirlo así. También sufre un tipo de adaptación al modificar sus hojas. Entonces esta planta pasó por muchos procesos debido a que su agente de tipo físico-químico, que es los suelos, no es el adecuado para esta planta. Tenemos también a la planta mimosa, o también conocida como dormilona, que ella también responde a un estímulo mecánico. Cuando esta planta percibe un estímulo táctil, ella automáticamente se cierra. Y esto también es para cubrir con algún tipo de necesidad de nutrientes y es también para cuando se posa algún insecto o algún animal sobre ella. ¿Alguna duda sobre esta diapositiva antes que pasemos a la siguiente? ¿Alguna duda? Ok, continuamos. Viene la función de relación en los animales. Se dice que cada animal tiene una serie de estructuras que permiten responder adecuadamente a los cambios ambientales. Ya cuando comenzamos a hablar de seres pluricelulares, por ejemplo, van a tener estructuras específicas para captar cada tipo de estímulo.
En el caso de los animales unicelulares, que son los organismos que tienen un solo tipo de célula, ellos reaccionan negativamente a la corriente eléctrica, a ciertas concentraciones químicas y a luces muy brillantes. Y ellos van a realizar movimiento a través de sus pseudóporos. Como son ya 8:59, ustedes tienen un receso de 9 a 9:10. Entonces lo vamos a dejar hasta allí y continuamos ahorita a las 9:10 con las diapositivas, y también para que tengan su libro a la mano. Ubiquen su libro porque esta diapositiva va a ser la última y comenzamos con la actividad práctica. Vamos a comenzar con la actividad práctica del libro. Continuamos ahorita con la diapositiva, vayan a su receso, a beber agua, a tomar desayuno, como deseen. Nos vemos dentro de 10 minutos.